El sonido agudo de la cucharilla de plata golpeando la copa de cristal de baccarat resonó como una campana fúnebre en el comedor principal de mi propia casa, cortando de tajo las conversaciones triviales de los 40 invitados que abarrotaban el salón. La cena de aniversario de mi hijo Héctor y su esposa Camila había costado una pequeña fortuna, con un servicio de catering exclusivo que cobraba $150 por plato, todo pagado, por supuesto, con la tarjeta corporativa que yo, doña Isadora Beltrán, había autorizado ingenuamente. El aroma a pato asado y perfumes importados saturaba el aire, creando una atmósfera densa y sofocante que contrastaba con la frialdad que sentía en el pecho. Desde la cabecera, observé cómo Camila se ponía de pie, alisándose su vestido de seda esmeralda, con esa sonrisa ensayada que reservaba para las redes sociales y para humillarme sutilmente frente a la élite local que tanto desesperaba por impresionar. Camila levantó su copa con una elegancia fingida, paseando su mirada por los socios de mi difunto esposo y los vecinos chismosos que bebían mi vino de reserva. Su voz, dulce y venenosa, se proyectó con claridad teatral cuando soltó la bomba que había estado preparando toda la noche, disfrazada de un brindis por el futuro. «Amigos, gracias por estar aquí», comenzó, haciendo una pausa dramática mientras su mano libre acariciaba el hombro de mi hijo, quien mantenía la vista clavada en el mantel. «Estábamos hablando de remodelaciones, de traer luz nueva a esta vieja mansión. Pero seamos honestos, doña Isadora», dijo, girándose hacia mí con una mueca de condescendencia brutal. «Sería mucho mejor para el estatus de esta familia y para la modernidad de esta casa si usted simplemente no existiera. Su energía vieja estanca nuestro potencial». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala, tan pesado que se podía escuchar el zumbido de los candelabros de cristal sobre nuestras cabezas. Los camareros, con las bandejas en alto, se detuvieron en seco como estatuas de cera, sin saber si servir el postre o huir de la escena. Sentí las miradas de los 40 presentes clavarse en mi piel arrugada, algunos con una curiosidad morbosa, otros con una lástima que me resultaba más ofensiva que el insulto mismo. Mi corazón, ese viejo motor que había soportado turnos dobles y la carga de ladrillos bajo el sol, no se aceleró por el pánico, sino que se ralentizó en un ritmo frío y calculado, una calma glacial que precede a la tormenta perfecta. No había lágrimas en mis ojos, solo la claridad absoluta de quien finalmente ve a sus enemigos sin la venda del amor maternal. Busqué la mirada de Héctor, mi único hijo, el niño por el que había sacrificado mi juventud y mi salud, esperando un destello de indignación, una palabra de defensa, cualquier señal de que la sangre pesaba más que la ambición de su esposa. Pero Héctor, el hombre de 36 años a quien yo había salvado de deudas de juego y protegido de la realidad, simplemente tomó un sorbo largo de su copa, encogiendo los hombros con una cobardía que me revolvió el estómago más que la cena. Su silencio fue la firma final en el contrato de su propia desgracia. En ese instante, el cordón umbilical invisible que aún nos unía se cortó definitivamente, no con tijeras, sino con la indiferencia brutal de quien cree que la herencia es un derecho divino y no un privilegio ganado. Con movimientos deliberadamente lentos, limpié las comisuras de mis labios con la servilleta de lino bordada, doblándola en un cuadrado perfecto antes de dejarla sobre la mesa. Un gesto de civilidad en medio de la barbarie emocional. Arrastré mi silla hacia atrás. El sonido de la madera noble contra el piso de mármol resonó como un trueno solitario en el silencio del comedor, obligando a todos a enderezarse en sus asientos. Me levanté despacio, apoyando mis manos sobre la mesa, no por debilidad, sino para dominar el espacio, irguiendo mi columna con la dignidad de una matriarca que construyó este imperio textil desde cero, mucho antes de que Camila aprendiera a pronunciar la palabra estatus. Mi voz salió serena, sin un temblor, proyectándose con la autoridad de quien ha negociado contratos millonarios y no se deja intimidar por una niña caprichosa. Miré a Camila directamente a los ojos, borrando su sonrisa petulante, y luego barrí la sala con una mirada de acero. «Ustedes han pedido un cambio, una renovación de energías», dije,
dejando que cada palabra pesara toneladas en el aire viciado. Tienen razón. Tal vez mi presencia aquí es un obstáculo para la fantasía que han construido. Así que Camila, Héctor, consideren que ya no existo. Vivan sus vidas a partir de este segundo exacto, como si la dueña de esta casa y de todo lo que la contiene nunca hubiera existido. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta de lana y saqué 2 objetos que deposité suavemente sobre la mesa, justo al lado del centro de flores exóticas, que costó $600. El primero fue un juego de llaves maestras de bronce, antiguas y pesadas, las únicas que abrían cada puerta, caja fuerte y candado de la propiedad. El segundo, un control remoto negro con una pequeña luz roja que parpadeaba intermitentemente, como el ojo de un depredador acechando en la oscuridad. El sonido metálico de las llaves chocando contra la madera fue el único ruido en la habitación, un sonido definitivo, como el cierre de una celda o la caída de una guillotina, marcando el final de una era y el comienzo de su pesadilla. La confusión empezó a ondular entre los invitados. Los socios de Héctor intercambiaron miradas nerviosas, intuyendo que algo catastrófico acababa de ocurrir, aunque no entendían la mecánica legal del desastre. Camila soltó una risita nerviosa, intentando recuperar el control de la narrativa, pero sus ojos no se apartaban del control remoto con la luz roja parpadeante, un objeto que nunca había visto en la casa. ¿Es esto un regalo de despedida, suegra?, preguntó con sarcasmo, aunque su voz subió una octava por el miedo. No respondí. Simplemente la miré con la piedad que uno siente por un insecto que camina directo hacia la trampa, ignorante de que el mecanismo ya se ha activado. Me di la vuelta sin esperar réplica, dando la espalda a la cena, a mi hijo y a la vida que había sostenido financieramente durante décadas, caminando hacia el gran ventanal del salón que daba a la calle. Mientras me alejaba, escuché el murmullo creciente de los invitados, una mezcla de escándalo y confusión, pero yo solo estaba concentrada en la hora. Eran las 9:29 de la noche. Faltaba exactamente 1 minuto para que mi no existencia se volviera la realidad más tangible y dolorosa que jamás hubieran experimentado. La función estaba por comenzar, y yo tenía el mejor asiento de la casa para ver cómo su mundo de cristal se hacía añicos, mientras mi reflejo se dibujaba fantasmagórico en el cristal oscuro del ventanal, superponiéndose a las luces de las patrullas que aguardaban afuera. Mi mente viajó 35 años atrás, a una época donde esta energía vieja, que mi nuera despreciaba, era la única fuerza motriz que mantenía a esta familia a flote. No veían a la mujer parada frente a ellos, veían un cajero automático con arrugas, ignorando que cada centímetro de seda que vestían y cada bocado de pato que ingerían estaba pagado con 18 años de mis pulmones llenos de pelusa de algodón. Recordé el ruido ensordecedor de los telares industriales en la fábrica, un rugido constante de 14 horas diarias que me dejó un zumbido permanente en el oído izquierdo. El precio sonoro de levantar un imperio desde la nada absoluta para que mi hijo nunca tuviera que ensuciarse las manos con grasa de máquina. La educación de Héctor no fue un derecho divino, sino una inversión sangrienta calculada mes a mes en libretas de contabilidad manchadas de café barato y desesperación nocturna. Durante 5 años consecutivos, transferí religiosamente $2.500 mensuales a la universidad privada más prestigiosa de la capital, una suma que en aquel entonces representaba el 70% de mi sueldo operativo como supervisora de planta antes de fundar mi propia cadena. Mientras él conducía el primer coche que le regalé para que no se sintiera menos que sus compañeros ricos, yo caminaba 12 cuadras bajo la lluvia para ahorrar el pasaje del autobús, remendando mis propios zapatos con el pegamento industrial de la fábrica porque la prioridad siempre fue que el príncipe tuviera zapatos de cuero italiano. Miro las paredes de este salón, esas mismas paredes que Camila quiere derribar para hacer un concepto abierto minimalista, y recuerdo cuando este terreno no era más que un pantano maloliente que nadie quería en las afueras de la ciudad. Hace 3 décadas y media firmé la escritura de compraventa por una fracción ridícula de lo que vale hoy,
hipotecando hasta mi alma y enfrentándome a las burlas de los banqueros que no creían que una viuda joven pudiera urbanizar un lodazal. Hoy, la tasación fiscal de la propiedad roza el $1.200.000, una plusvalía generada no por magia, sino por la visión estratégica que tuve cuando todos los demás veían solo barro y mosquitos. Una visión que mi nuera, con su título de decoradora de interiores online, jamás podría comprender. No solo puse dinero, puse mi propio esqueleto en los cimientos de esta mansión, cargando ladrillos, los fines de semana cuando el presupuesto para albañiles se agotaba a mitad de mes. Todavía puedo sentir el peso abrasivo de los bloques de cemento contra mi hombro y el ardor de la cal viva resecando mi piel hasta hacerla sangrar. Cicatrices que cubro hoy con cremas caras, pero que palpitan cada vez que cambia el clima. Construí esta casa para que fuera un santuario, una fortaleza de seguridad para mi hijo, mezclando el concreto con mi propio sudor, literalmente, asegurándome de que ningún viento ni tormenta económica pudiera derribar el techo sobre su cabeza, sin imaginar que la amenaza real crecería dentro de las propias habitaciones que levanté con tanto esfuerzo. Cuando mi esposo falleció prematuramente, dejándome sola con un niño de 10 años y un negocio incipiente, no me permití ni una semana de duelo antes de volver a la oficina para asegurar los contratos con los proveedores textiles. Transformé un taller modesto en una cadena de distribución regional, peleando con dientes y uñas en un mundo de hombres que intentaban comprarme a la baja o intimidarme con tácticas legales sucias. Cada contrato cerrado, cada expansión a una nueva ciudad, cada camión añadido a la flota logística, fue una batalla ganada a pulso, sacrificando mis horas de sueño, mis relaciones personales y mi propia juventud para acumular el patrimonio que ahora Camila considera anticuado y poco digno de su estética de Instagram. La ingratitud tiene una memoria muy corta, especialmente cuando se trata de las crisis recientes que he tenido que sofocar en silencio para mantener inmaculada la reputación de los Beltrán. Apenas hace 6 meses, mi teléfono sonó a las 3 de la mañana con la voz aterrorizada de Héctor, sollozando desde un cuarto trasero de un casino ilegal, donde había acumulado una deuda de juego de $45.000. No dudé, aunque la decepción me quemaba más que el ácido. Hice la transferencia inmediata desde mi cuenta de ahorros de emergencia, liquidando a los prestamistas que amenazaban con romperle las piernas, comprando su seguridad y el silencio de ese incidente vergonzoso para que su esposa perfecta no se enterara de que su marido era un ludópata incompetente. El pago de esa deuda venía con una condición tácita de respeto y enmienda, un pacto de honor que Héctor rompió apenas se sintió a salvo de nuevo bajo el ala protectora de mi chequera. En lugar de gratitud, recibí aislamiento. Poco a poco, Camila comenzó a sugerir que yo me mudara al ala oeste de la casa, la zona de servicio remodelada, argumentando que yo necesitaba más tranquilidad y ellos más privacidad para sus reuniones sociales. Acepté el destierro doméstico con una paciencia estoica, observando cómo mi hijo bajaba la cabeza y permitía que su madre fuera tratada como un mueble viejo que desentona con la decoración. Todo mientras yo seguía cubriendo sus déficits financieros mensuales. Hice las cuentas anoche, revisando los extractos bancarios con la lupa de joyero que uso para inspeccionar la calidad de las telas, y el resultado fue una bofetada de realidad fría y dura. Entre la asignación mensual que les doy para mantenimiento de la casa, el pago de los seguros, los clubes sociales y las tarjetas de crédito suplementarias, esta pareja me cuesta $6.500 al mes, sin contar los gastos extraordinarios como esta fiesta absurda. He estado financiando mi propia humillación, subvencionando el estilo de vida de 2 parásitos que creen que el dinero se regenera espontáneamente en mis cuentas bancarias, sin tener la menor idea del coste operativo de mantener esta fantasía de riqueza. Recuerdo las navidades que pasé sola en la oficina, revisando inventarios mientras ellos esquiaban en Aspen con mi dinero, enviándome fotos sonrientes con el texto «Te extrañamos, abuela», una mentira digital tan fría como la nieve que los rodeaba. He pagado sus coches de gama alta,
las renovaciones de sus armarios cada temporada, los tratamientos estéticos de Camila y hasta las clases de golf de Héctor, todo bajo la premisa de que la familia es lo primero. Pero esa premisa resultó ser una calle de sentido único, donde mis recursos fluían hacia ellos como un río caudaloso, y a cambio solo recibía el desdén y la impaciencia de quienes esperan que la fuente se seque, o, mejor aún, que la dueña de la fuente desaparezca para heredar el manantial completo. Lo más doloroso no es el dinero, porque el dinero, al fin y al cabo, es papel impreso, que sé cómo volver a generar. Lo que realmente me hiere es la traición sistemática a la memoria de mi esfuerzo. Camila se atreve a llamar energía vieja a la disciplina férrea que permitió que ella pudiera sentarse hoy en una silla de diseño italiano sin haber trabajado un solo día real en su vida. Ella ve vejez y obsolescencia donde hay experiencia y resiliencia. Confunde mi silencio prudente con debilidad senil y mi generosidad con obligación, sin entender que la misma mano que firmó los cheques para construir su jaula de oro es la misma mano firme que puede desmantelarla pieza por pieza. La gota que colmó el vaso no fue un evento aislado, sino la acumulación sedimentaria de años de microagresiones y desplazamientos sutiles dentro de mi propio hogar. Ver cómo cambiaban los muebles de lugar sin consultarme, cómo despedían a mi jardinero de confianza de 20 años porque era muy lento, cómo me excluían de las decisiones sobre el menú o la lista de invitados, tratándome como a una inquilina molesta en la propiedad que está registrada exclusivamente a mi nombre. Han confundido mi amor maternal con una debilidad explotable, asumiendo que el miedo a la soledad me mantendría dócil y sometida a sus caprichos crueles, pagando el precio de mi dignidad por un asiento en la mesa familiar. Ahora, de pie frente al cristal, viendo mi reflejo superpuesto a la noche, siento que el peso de esos sacos de cemento y esas noches de fábrica finalmente se levanta de mis hombros, transformándose en una armadura ligera y resistente. El pasado ya no es una carga dolorosa, sino la evidencia documental de mi capacidad para sobrevivir y prosperar en condiciones adversas, una hoja de vida que prueba que puedo vivir sin ellos, mucho mejor de lo que ellos podrán sobrevivir un solo día sin mí. La nostalgia se evapora, reemplazada por la certeza clínica de un cirujano a punto de extirpar un tumor maligno. He llorado suficiente por los sacrificios del ayer. Esta noche no derramaré ni una lágrima por la justicia que estoy a punto de ejecutar. Todo comenzó con una discrepancia minúscula, un error de cálculo que cualquier ojo inexperto habría pasado por alto, pero que para una mujer que ha auditado balances textiles durante 40 años brillaba como una luz de neón en la oscuridad. Hace 3 semanas, sentada en mi escritorio de caoba con una taza de té que ya se había enfriado, decidí revisar los extractos bancarios de las tarjetas suplementarias que les había confiado para emergencias. Mis dedos, acostumbrados a la textura del papel moneda, se detuvieron en una línea específica del estado de cuenta de American Express, un cargo de $8,400 realizado en una boutique de lujo el martes pasado a las 11 de la mañana. Lo que encendió mi alarma interna no fue el monto obsceno, sino la etiqueta digital que mi hijo había asignado a la transacción en la aplicación de finanzas familiares compartida. Gastos médicos abuela, tratamiento, varices. Me ajusté las gafas de lectura, sintiendo cómo el pulso me latía en las sienes con una mezcla de incredulidad y furia contenida, y procedí a investigar la naturaleza real de ese supuesto procedimiento médico. Llamé al banco inmediatamente, solicitando el desglose detallado del comercio, y la respuesta del agente fue la primera pieza de un rompecabezas grotesco que empezaba a tomar forma ante mis ojos. No había ninguna clínica vascular en el código del comercio. Se trataba de Maison Elegance, una tienda exclusiva de marroquinería importada, donde un solo bolso puede costar más que el salario anual de mis antiguos operarios. Camila había comprado un bolso de edición limitada, y Héctor, mi propia sangre, lo había disfrazado contablemente como una enfermedad de su madre, para justificar el desfalco sin levantar sospechas. La traición financiera fue solo la punta del iceberg.
La grieta superficial que me obligó a buscar el martillo para romper el resto de la pared y ver qué podredumbre se escondía detrás de la fachada de familia perfecta. Esa misma tarde, aprovechando que ambos habían salido a su clase de tenis, entré en el despacho que Héctor había improvisado en la biblioteca, un lugar que teóricamente estaba reservado para negocios importantes, pero que olía a loción cara y ocio improductivo. Mis ojos se posaron sobre un iPad desbloqueado sobre el escritorio, cuya pantalla parpadeaba con notificaciones constantes de un grupo de WhatsApp titulado Renovación. Total. La curiosidad, que en ese momento ya se había transformado en un instinto de supervivencia afilado, me llevó a tocar el icono verde. Lo que encontré en ese chat no fueron conversaciones casuales, sino una conspiración detallada y cruelmente humorística entre Camila y su mejor amiga, una mujer igual de vacía que ella. Deslicé la pantalla hacia arriba, leyendo mensajes que databan de hace meses, hasta que me topé con un archivo de audio enviado hace apenas 2 días. Presioné reproducir y la voz de mi nuera llenó la habitación silenciosa, resonando con una claridad hiriente. No te preocupes por la vieja. En cuanto firme los papeles del asilo, tiramos esa pared horrible del salón. El arquitecto dice que sin su habitación estorbo, el espacio se duplica. Será nuestro regalo de Navidad adelantado. Escuchar mi hogar descrito como un estorbo y mi destino sellado como un trámite administrativo me heló la sangre más que cualquier invierno. Pero necesitaba más que palabras hirientes. Necesitaba pruebas tangibles, evidencias físicas que pudieran sostenerse, no solo ante mi conciencia, sino ante un tribunal si fuera necesario. Comencé a registrar los cajones del escritorio, moviendo papeles con la precisión de un forense, hasta que encontré una carpeta azul escondida bajo revistas de autos deportivos. Dentro había un juego de planos arquitectónicos recientes, impresos en papel de alta calidad, con el logotipo de un estudio de diseño moderno que cobraba por metro cuadrado lo que yo gastaba en caridad al mes. Desplegué los planos sobre la mesa y sentí una punzada física en el pecho al ver las líneas rojas que tachaban violentamente mi dormitorio y mi estudio de pintura, reasignando esos metros cuadrados a un gimnasio wellness y un vestidor principal. La crueldad del plan no residía solo en la eliminación de mi espacio físico, sino en la cronología establecida al margen de los planos, con anotaciones manuscritas en tinta roja. Había fechas específicas marcadas. Inicio de demolición, 15 de noviembre, apenas una semana después de mi cumpleaños, y una nota al pie que decía: desocupación completada, traslado Santa Piedad, 10 de noviembre. El nombre, Santa Piedad, me resultó desconocido, así que busqué en la papelera de reciclaje bajo el escritorio, donde encontré un folleto arrugado de una residencia geriátrica estatal subvencionada. Al alisarlo, descubrí que era un lugar lúgubre, con fotos de stock genéricas y una tarifa mensual de $1,200, una fracción insultante de lo que ellos gastaban en sus cenas de fin de semana. La implicación era devastadora. Planeaban internarme en un depósito de ancianos de bajo coste, ahorrándose la diferencia de mi pensión para financiar su estilo de vida, mientras destruían el legado físico que mi esposo y yo habíamos construido. Pero la evidencia más condenatoria apareció cuando encendí la impresora multifuncional de la esquina, que tenía una luz de memoria llena, parpadeando en el panel frontal. Al acceder al historial de documentos recientes, encontré un borrador de poder notarial amplio y suficiente, listo para ser impreso. Un documento que me despojaría de todo control sobre mis activos, cediendo la administración total a Héctor, bajo el pretexto de incapacidad mental progresiva. Habían estado construyendo una narrativa de senilidad a mis espaldas, sembrando dudas entre nuestros conocidos sobre mi lucidez para justificar el golpe maestro. Recordé las veces que Camila me hablaba despacio delante de las visitas, o cómo Héctor corregía fechas que yo había dicho correctamente, pequeños actos de gaslighting diseñados para hacerme dudar de mi propia mente. Imprimí el borrador del poder notarial, sintiendo el calor del papel recién salido de la máquina, y lo sostuve en mis manos temblorosas, no por miedo,
sino por la adrenalina de haber descubierto la bomba antes de que detonara. Tenía la fecha de la firma prevista para el lunes siguiente a la fiesta, lo que significaba que esta cena de aniversario era, en realidad, mi última cena como mujer libre. Seguí buscando, impulsada por una necesidad casi masoquista de conocer la magnitud completa del engaño, y abrí la caja fuerte pequeña que estaba detrás de unos libros falsos, usando la combinación que Héctor, en su pereza intelectual, nunca había cambiado desde que era adolescente: su fecha de nacimiento. Dentro no había joyas ni efectivo, sino una colección de cartas del banco que yo nunca había recibido. Eran avisos de sobregiro y notificaciones de préstamos personales a corto plazo que Héctor había solicitado falsificando mi firma digital. Deudas pequeñas que sumadas ascendían a casi $30,000, creando una red de pasivos que eventualmente explotaría en mi cara. Cada sobre abierto era una bofetada, una confirmación de que mi hijo no solo era un mal administrador, sino un delincuente en potencia, capaz de cometer fraude contra su propia madre. Tomé fotos de cada documento con mi celular, asegurándome de que los números de folio y las fechas fueran legibles, construyendo un archivo digital indestructible que serviría como mi póliza de seguro. La ingenuidad de madre se evaporó por completo al ver un correo electrónico impreso de una inmobiliaria, donde ya estaban tasando el valor de venta del terreno como lote baldío, asumiendo que la casa histórica no tenía valor comercial y que sería mejor venderla a una constructora de torres de apartamentos. La voracidad de su ambición no tenía límites. Estaban dispuestos a borrar 35 años de historia familiar por un cheque rápido que seguramente despilfarrarían en 2 años de lujos vacíos. Me senté de nuevo en la silla de Héctor, rodeada de la evidencia de su traición, y miré por la ventana hacia el jardín que yo misma había plantado. La gardenia que florecía bajo el alféizar me recordó que la vida requiere poda para seguir siendo bella. A veces hay ramas que enferman al árbol entero y deben ser cortadas de raíz para que el tronco sobreviva. En ese momento, entendí que mi papel de proveedora había terminado y mi rol de juez y verdugo acababa de comenzar. No fue una decisión impulsiva, nacida del calor del momento, sino una conclusión lógica, derivada de los datos irrefutables que tenía esparcidos sobre el escritorio. Si ellos tenían un plan con fechas, montos y logística para deshacerse de mí, yo necesitaba un contraplan que fuera el doble de efectivo y la mitad de ruidoso hasta el momento final. Guardé el folleto del asilo barato en mi bolsillo, junto con la copia del extracto bancario del bolso de lujo. Esa antítesis de valor entre lo que gastaban en su vanidad y lo que presupuestaban para mi cuidado final fue el combustible que encendió mi motor de guerra. Salí del despacho dejándolo todo aparentemente igual, pero con la certeza de que la dinámica de poder había cambiado radicalmente en esa hora de investigación silenciosa. Al pasar por el pasillo, escuché las risas de ellos, regresando del tenis, ajenos al hecho de que la vieja inútil acababa de descifrar su código enigma. Me encerré en mi baño, abrí el grifo para disimular cualquier sonido y marqué el número del único hombre que sabía que guardaba lealtad a la mujer y no a la herencia: el licenciado Ramiro Cifuentes. «Ramiro», dije cuando contestó, mi voz sonando extrañamente metálica en los azulejos fríos. «Necesito que prepares un desalojo express. Tengo las pruebas, tengo la causa y tengo la voluntad. Es hora de limpiar la casa». La llamada duró apenas 10 minutos, pero en ese breve lapso trazamos las líneas maestras de lo que sería mi gran obra final. Ramiro, con su pragmatismo legal de viejo lobo de mar, me confirmó lo que yo sospechaba: sin un contrato de alquiler, sin pago de renta y con la escritura a mi nombre, ellos eran ocupantes en precario, una figura legal que me daba el poder absoluto de revocar su estancia en cualquier momento. «Pero Isadora», me advirtió con tono grave, «¿estás segura de que quieres hacer esto público? La ley está de tu lado, pero el escándalo será inevitable». Le respondí con la calma de quien ya ha visto el futuro en unos planos arquitectónicos tachados. «Ellos querían un espectáculo, Ramiro. Yo solo voy a proveer la pirotecnia». Durante los días siguientes, me moví por la casa como un espectro,
observando sus rutinas con una nueva óptica clínica, notando cada desprecio, cada mirada de fastidio, cada vez que Camila rodaba los ojos cuando yo hablaba. Ya no me dolía. Al contrario, cada gesto de falta de respeto confirmaba que mi decisión era la correcta, añadiendo peso a la balanza de la justicia. Recopilé más audios. Dejé mi grabadora de voz antigua activada en lugares estratégicos, capturando conversaciones donde se repartían mis joyas y discutían qué cuadros venderían primero en una subasta. La evidencia número 5 llegó de la forma más banal posible. Una invitación de boda que llegó por correo para Camila. Al abrirla por error, vi una nota manuscrita de la novia, una de sus amigas íntimas. No puedo esperar a que tengas la casa sola para hacer la mejor fiesta de inauguración, sin la momia vigilando. La momia. Así me llamaban en su círculo social. Guardé la tarjeta en mi cajón de seguridad, junto con el resto del expediente del juicio final. Esa tarjeta sería el recordatorio visual de que el respeto no era algo que pudiera comprarles, ni siquiera con millones de dólares. El último clavo del ataúd lo puso el propio Héctor, el jueves por la noche, cuando vino a pedirme prestada la tarjeta de crédito otra vez, alegando un error administrativo con su banco. Lo miré a los ojos, buscando algún rastro del niño que yo había criado, pero solo vi el reflejo de un adicto al dinero fácil, un hombre hueco que había vendido su integridad por la comodidad. Le di la tarjeta con una sonrisa triste, sabiendo que sería la última transacción que aprobaría, y pensé, disfrútalo, hijo, porque este es el último céntimo que verás de mi imperio. La acumulación de estas pruebas, el bolso disfrazado, el audio del asilo, los planos de demolición, el poder notarial fraudulento, las deudas ocultas y la burla social, formó una masa crítica imposible de ignorar. No eran errores aislados, era un patrón sistémico de abuso financiero y emocional, diseñado para extraerme hasta la última gota de vitalidad y patrimonio. La Isadora que cargaba ladrillos despertó de su letargo, sacudiéndose la culpa materna que la había mantenido paralizada, y se preparó para defender su territorio con la misma ferocidad con la que lo había construido. Esa noche, antes de dormir, miré el calendario en mi mesita de luz. Faltaban 48 horas para la cena de aniversario. 48 horas para transformar mi dolor en estrategia, mi decepción en táctica legal y mi silencio en el rugido más fuerte que esta familia hubiera escuchado jamás. Cerré los ojos, no para dormir, sino para visualizar cada paso de la ejecución, cronometrando mentalmente los movimientos, desde el brindis hasta la llegada de la policía. Todo tenía que ser perfecto. No habría margen para el error ni para la compasión. La mañana de la fiesta, mientras Camila gritaba órdenes a los floristas y Héctor probaba el sonido, yo bajé al sótano y busqué en mi baúl de recuerdos. Saqué las llaves maestras de bronce, aquellas que usaba cuando la casa era solo una estructura en obra negra, y las limpié con un paño hasta que brillaron como oro viejo. Luego tomé el control remoto del portón eléctrico que había reprogramado en secreto con el técnico de seguridad el día anterior. Esos dos objetos pesaban en mi mano, cargados de simbolismo y poder real. Subí las escaleras con los objetos en el bolsillo, sintiéndome como una espía en territorio enemigo, una infiltrada en mi propia vida. Me crucé con Camila en el pasillo, quien ni siquiera me miró, demasiado ocupada quejándose por el color de las servilletas. Todo saldrá perfecto esta noche. Doña Isadora, trate de no estropearlo con sus historias viejas, me dijo sin detenerse. Sonreí para mis adentros, acariciando el control remoto en mi bolsillo. Oh, querida, pensé, no tienes idea de cuán perfectas serán mis historias esta noche. Así llegué al momento del brindis, armada no con violencia, sino con la verdad documentada y la ley en la mano. Las pruebas que había descubierto no eran solo papeles y grabaciones, eran la llave de mi libertad. Había pasado de ser la víctima de una estafa doméstica a ser la arquitecta de mi propia liberación, y cada evidencia recolectada era un ladrillo en el muro que estaba a punto de caer sobre ellos. La cena estaba servida, y el plato principal sería una dosis fría y calculada de realidad. El lunes a las 9 en punto de la mañana, mientras Camila dormía su resaca de mimosas y Héctor fingía ir al gimnasio, yo ya estaba sentada en el sillón de cuero Chester,
del despacho del licenciado Ramiro Cifuentes. El aire olía a madera antigua y tabaco de pipa, un aroma que me recordaba a los tiempos en que los negocios se cerraban con un apretón de manos y la palabra valía más que un contrato. Ramiro, con sus 60 años de experiencia en litigios civiles y una lealtad hacia mí que databa de mi juventud, revisó los documentos que le llevé con una seriedad sepulcral. No hubo café ni cortesías sociales esa mañana. La urgencia de mi solicitud requería precisión quirúrgica. Le pedí redactar una notificación de terminación de comodato precario, un instrumento legal devastador que revoca el permiso de uso gratuito de una propiedad sin necesidad de juicios largos, basándose en la titularidad absoluta que yo ostentaba en la escritura original. Ramiro ajustó sus gafas bifocales y me miró por encima del marco, advirtiendo sobre la brutalidad del procedimiento que estábamos a punto de iniciar contra mi propia sangre. Isadora, esto es una bomba atómica legal. Una vez notificado, pierden la protección de domicilio en cuestión de minutos si hay presencia policial. Me explicó con voz grave, tamborileando los dedos sobre el escritorio de caoba. Yo asentí, imperturbable, y le extendí un cheque por $5,000 como anticipo de honorarios, una cifra que cubría no solo su redacción jurídica, sino su presencia física y la de su equipo durante el evento del sábado. Necesitaba que la ley tuviera cara y voz esa noche, para que no hubiera margen a interpretaciones emocionales por parte de mi hijo. Hazlo, Ramiro. Quiero que la notificación tenga fecha y hora de ejecución para este sábado a las 21:30. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Salí del despacho con el borrador del documento en mi bolso, sintiendo que transportaba un arma cargada, y me dirigí directamente a la Notaría Pública número 45 para certificar las copias de la escritura de la propiedad. El notario, un hombre meticuloso que había validado mis testamentos anteriores, se sorprendió al ver mi solicitud de revocación de poderes, pero firmó y selló los folios sin hacer preguntas incómodas. Pagué $350 por los trámites urgentes, asegurándome de que cada hoja tuviera el sello holográfico oficial que impide cualquier falsificación. Esos papeles eran mi escudo. Probaban ante cualquier autoridad que yo era la única dueña del terreno, de los ladrillos y del aire que respiraban dentro de esa casa, y que su estancia allí era una gracia que yo había decidido retirar unilateralmente. El martes dediqué la mañana a la arquitectura financiera del desastre, una operación silenciosa que requería coordinación exacta con mi banca privada internacional. Solicité una reunión a puerta cerrada con el gerente de mi sucursal, un joven ejecutivo que palideció cuando le expliqué que quería cambiar todas las claves de acceso de mis cuentas corporativas y personales. Le instruí para que preparara un bloqueo total de las tarjetas de crédito adicionales de Héctor y Camila, pero con una condición de tiempo específica. El sistema debía rechazar cualquier transacción exactamente a las 19:00 horas del viernes, justo cuando los últimos preparativos de la fiesta estuvieran en marcha, pero demasiado tarde para que pudieran reaccionar o buscar fuentes alternativas de financiación antes del fin de semana. Mientras firmaba los formularios de revocación de firmas autorizadas, sentí una mezcla de poder y tristeza al ver los límites de crédito que les estaba cortando. $50,000 mensuales en una tarjeta Black y $30,000 en la corporativa. Eran sumas astronómicas que ellos daban por sentadas, como si el dinero fuera un recurso natural renovable. El gerente me miró con preocupación y preguntó si temía alguna represalia. Le respondí con una sonrisa gélida que mi única preocupación era que el sistema fallara un segundo después de la hora programada. Quiero que cuando intenten pagar el primer taxi o la primera botella extra, el plástico sea tan inútil como un trozo de hielo en el desierto, sentencié, cerrando la carpeta de cuero con un golpe seco que resonó en la oficina acristalada. El miércoles fue el día de la logística física, el momento de ensamblar al equipo de la ventana, que ejecutaría la parte visible del desalojo. Me reuní en una cafetería discreta, lejos de mi barrio, con el jefe de una empresa de seguridad privada especializada en protección de activos y desalojos rápidos.
Le mostré los planos de la casa, marcando las entradas y salidas, y contraté un servicio de 4 guardias, uniformados, y 2 camiones de mudanza con personal de carga rápida. El contrato estipulaba que debían estar estacionados en la calle lateral, con los motores apagados y las luces fuera, esperando una señal visual específica para entrar en acción. Pagué el 50% por adelantado, $2,000 en efectivo, para garantizar su discreción absoluta y su puntualidad militar. La señal será la apertura total de las cortinas de terciopelo del ventanal principal del salón, les expliqué, dibujando un esquema en una servilleta de papel. A las 21:30, cuando yo abra esas cortinas, quiero ver las luces de sus vehículos encenderse simultáneamente. Tienen que entrar por el portón principal, que yo abriré remotamente, y posicionarse frente a la puerta de entrada en menos de 60 segundos. El jefe de seguridad, un exmilitar de rostro pétreo, asintió y tomó nota de la frecuencia del control remoto del portón. Todo estaba coreografiado como una operación de fuerzas especiales. La sorpresa y la velocidad eran esenciales para evitar que Héctor intentara montar una escena melodramática que pudiera ablandar a los invitados o confundir a la policía. El jueves lo dediqué a un inventario silencioso y doloroso dentro de la propia casa, caminando por las habitaciones como un fantasma que se despide de su vida anterior. Con mi teléfono, grabé un video detallado de cada mueble, cada cuadro y cada antigüedad que me pertenecía legítimamente, narrando en voz baja las fechas de adquisición y los valores estimados. Esto no era sentimentalismo, era la creación de un registro probatorio para evitar que, en su rabia, Camila intentara reclamar objetos o destrozarlos antes de irse. Me detuve frente al retrato al óleo de mi esposo en el pasillo, susurrando una promesa a su imagen pintada. No voy a dejar que destruyan lo que tú y yo construimos, viejo. Mañana recuperamos el control. Aproveché que Camila estaba en su sesión de spa de 4 horas para entrar en su vestidor, de ensueño, y fotografiar las etiquetas de la ropa y los accesorios que había comprado con mi dinero. Hice una lista mental de lo que se les permitiría llevar, estrictamente ropa personal y artículos de higiene. Nada de muebles, nada de electrónica comprada con la cuenta de la empresa, nada de las joyas de familia que le había prestado indefinidamente. La distinción entre lo suyo y lo mío sería trazada con una línea de fuego. Ellos saldrían con lo puesto, y poco más. Una lección de humildad, forzada que aprenderían de la manera más dura posible, bajo la mirada crítica de sus propios amigos. Esa misma tarde, contacté al oficial de policía del cuadrante, un hombre honesto a quien la empresa textil donaba uniformes anualmente para sus equipos deportivos juveniles. No le pedí favores ilegales, simplemente le informé que el sábado por la noche se ejecutaría una orden judicial de desalojo en mi domicilio y que agradecería la presencia de una patrulla para garantizar la paz y evitar alteraciones al orden público. Él entendió el código implícito. No quería que intervinieran a menos que hubiera violencia, pero su presencia con las luces azules girando sería el toque final de autoridad estatal que validaría mi acción frente a los espectadores. Me aseguró que tendríamos una unidad en la puerta a las 21:35 exactas. El viernes por la mañana, la casa amaneció sumida en el caos frenético de los preparativos. Floristas, técnicos de iluminación y camareros entraban y salían bajo las órdenes histéricas de Camila, quien se comportaba como la dueña de un palacio versallesco. Yo me mantuve en mi habitación, observando el espectáculo desde mi ventana, con la calma de un general que mira al enemigo desplegarse en un terreno minado. Héctor subió a verme brevemente, solo para pedirme que no bajara hasta que la cena estuviera servida, para no estorbar a los decoradores. Le sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos, y le dije: «No te preocupes, hijo, mi entrada será inolvidable». Él tomó mi comentario como una sumisión senil y se fue satisfecho, sin saber que acababa de recibir su sentencia. A las 12 del día realicé la última prueba técnica del plan. Desde mi celular, verifiqué que tenía acceso total al sistema de cámaras de seguridad y al control del portón eléctrico, revocando silenciosamente
los permisos de administrador de la cuenta de Héctor. Ahora, yo era la única que podía abrir o cerrar la fortaleza digitalmente. También imprimí 3 copias del dossier de evidencias, los gastos, los audios transcritos y el contrato de comodato revocado. Una copia iría en mi bolso de mano, otra estaba ya con Ramiro, y la tercera la dejé en una caja de seguridad en el banco, por si acaso la noche se tornaba físicamente violenta y trataban de arrebatarme los papeles. La tarde transcurrió lenta y pesada. Escuchaba a Camila presumir por teléfono con sus amigas sobre la remodelación inminente y cómo finalmente se desharía de la vieja. Cada palabra era gasolina para mi determinación. A las 18:00 horas empecé a arreglarme. Elegí un vestido azul noche de seda salvaje, elegante pero sobrio, y me puse el collar de zafiros que mi esposo me regaló en nuestro 30º aniversario. No me vestía para una fiesta, me vestía para una coronación. Me maquillé con cuidado, ocultando las ojeras de las noches sin dormir, y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era una víctima, era una matriarca a punto de reclamar su trono. A las 19:00 horas en punto, mi celular vibró con una notificación del banco. Cambios de seguridad aplicados exitosamente. Tarjetas suplementarias bloqueadas. Sentí un escalofrío de satisfacción recorrer mi columna vertebral. En algún lugar de la ciudad, el sistema financiero acababa de cortarles el oxígeno, aunque ellos aún no lo sabían. Bajé las escaleras silenciosamente para verificar que las cortinas del salón principal estuvieran cerradas, tal como se requería para la señal. Estaban perfectamente corridas. Un telón de terciopelo pesado que ocultaba el escenario de la calle, donde mis aliados pronto se posicionarían. Me crucé con el jefe de los camareros, un hombre nuevo contratado por Camila, quien me miró con desdén al verme inspeccionar la mesa. ¿Necesita algo, señora?, preguntó con tono condescendiente. Solo un vaso de agua, respondí con humildad fingida. Y asegúrese de que las copas de cristal estén bien limpias. Sería una lástima que se mancharan antes de la medianoche. El hombre no entendió mi ironía y se alejó. Yo sabía que para la medianoche esa casa estaría vacía de parásitos y llena de silencio. El silencio limpio y puro de la propiedad recuperada. Regresé a mi habitación para esperar la hora cero. Faltaban 2 horas para la cena. Me senté en mi sillón de lectura, con las manos entrelazadas sobre el regazo, controlando mi respiración. Repasé mentalmente cada paso una vez más. El discurso, las llaves, la ventana, Ramiro, la policía. No había cabos sueltos. La maquinaria estaba engrasada y en movimiento. La ansiedad intentó asomar, pero la aplasté recordando la imagen de los planos de demolición, con mi habitación tachada. No había espacio para la duda. Ellos habían tirado los dados primero. Yo solo estaba cantando los números ganadores. A las 20:30, escuché los primeros coches de lujo llegar a la entrada. Las voces alegres, los saludos hipócritas, el tintineo de las joyas. Camila reía fuerte, esa risa ensayada que me taladraba los oídos. Héctor saludaba a los socios, jugando a ser el gran magnate. Yo permanecí arriba, invisible, escuchando cómo disfrutaban de la hospitalidad que yo pagaba, bebiendo mi vino y comiendo mi comida, celebrando su propia ignorancia. Esperé hasta el último minuto posible para bajar, dejándoles creer que quizás, solo quizás, la vieja había decidido no aparecer y ahorrarles la vergüenza. A las 21:00 horas, bajé la escalera principal. La música se detuvo brevemente y las cabezas se giraron. Caminé con la cabeza alta, ignorando los murmullos, y tomé mi asiento en la cabecera de la mesa, el lugar que me correspondía por derecho y por historia. Camila me lanzó una mirada furiosa por interrumpir su momento, pero no dijo nada. La cena comenzó. Los platos iban y venían, pero yo no probé bocado. Mi estómago estaba cerrado, concentrado en el reloj de pared que avanzaba inexorable y rítmico hacia las 9:30. Observé a Héctor beber más de la cuenta, relajándose, creyéndose intocable. Observé a Camila coquetear, con la idea de su futura reforma ante los invitados. «Sí, vamos a tirar todo este muro para abrir la vista al jardín», decía, señalando la pared detrás de mí.
Apreté la servilleta en mi mano bajo la mesa. «Disfruta tu fantasía, querida», pensé, porque en 30 minutos tu realidad se va a estrellar contra ese muro. Cada minuto que pasaba era una cuenta regresiva hacia su exilio. A las 21:15, el ambiente estaba en su punto álgido. Las risas eran estruendosas. El alcohol fluía sin control. Yo permanecía en silencio, una estatua de sal en medio del banquete, con los sentidos agudizados al máximo. Podía escuchar el motor de un camión a lo lejos, quizás uno de los míos posicionándose en la esquina. Podía sentir el peso del control remoto en mi bolsillo, quemándome la tela. Todo se reducía a esto. Años de sacrificio, meses de abuso, semanas de planeación, todo convergiendo en un solo instante de justicia poética. Miré el reloj, 21:29. Camila se puso de pie para el brindis, golpeando su copa. El sonido agudo que inició todo. Mi corazón latía lento y fuerte, como un tambor de guerra. Sabía exactamente lo que iba a decir, y sabía exactamente lo que yo iba a hacer. La trampa estaba lista, el cebo estaba puesto, y la presa estaba a punto de morder. Solo faltaba una hora para que sus copas de cristal se convirtieran en calabazas y su carruaje de lujo se transformara en un par de bolsas de basura negras en la acera fría. El sonido metálico de las llaves maestras golpeando la madera barnizada de la mesa resonó como un disparo de advertencia en medio de la cena, congelando las sonrisas de los 40 invitados y transformando la atmósfera de celebración en una tensión casi irrespirable. La luz roja del control remoto parpadeaba rítmicamente sobre el mantel blanco, un metrónomo silencioso que marcaba los segundos restantes de su reinado, mientras yo permanecía de pie, inamovible, observando cómo la arrogancia de Camila se fracturaba por primera vez en la noche. Ella soltó una risa aguda y nerviosa, un sonido vidrioso que intentaba desesperadamente recomponer la fachada de perfección social que tanto le había costado construir, girándose hacia los socios de Héctor con una expresión de disculpa exagerada. «Por favor, no le hagan caso», dijo, agitando la mano como si espantara una mosca molesta. «Mi suegra ha estado teniendo episodios de confusión últimamente. Es la edad, ya saben. A veces olvida dónde está y cree que sigue mandando en la fábrica». Héctor, pálido, bajo el bronceado artificial de su última escapada de fin de semana, se levantó de su silla con movimientos torpes, limpiándose el sudor frío que empezaba a perlarle la frente con la servilleta de lino. Evitó mirarme a los ojos, centrando su atención en las llaves antiguas que yacían frente a él como reliquias de un poder que él nunca había llegado a comprender realmente. «Mamá, por favor, siéntate», murmuró entre dientes, con ese tono condescendiente que usan los padres con los niños, berrinchudos, intentando agarrarme del brazo para forzarme a volver a mi lugar. Me solté con un movimiento suave pero firme, un rechazo físico que lo hizo retroceder un paso, sorprendido por la fuerza que aún residía en mis músculos cansados. «No estoy confundida, hijo», le respondí con una voz que, aunque baja, llegó a cada rincón del comedor en silencio. «Estoy más lúcida que en los últimos 10 años. La confusión, me temo, es toda tuya». Fue en ese instante de equilibrio precario, cuando la duda empezaba a instalarse en los rostros de los invitados, que ocurrió el primer golpe táctico, la pequeña victoria que cambiaría la dinámica de la noche antes del desenlace final. El jefe de camareros, un hombre profesional de traje impoluto que había estado supervisando el servicio desde las sombras, se acercó a la mesa principal con un paso vacilante y una expresión de incomodidad profesional. Llevaba en la mano una terminal de pago inalámbrica que emitía un pitido intermitente de error, un sonido electrónico que cortó el aire tenso del salón como un cuchillo afilado. Se inclinó hacia Héctor, intentando ser discreto, pero el silencio sepulcral de la sala amplificó sus susurros hasta convertirlos en una declaración pública. «Señor Beltrán, disculpe la interrupción en este momento tan inoportuno, pero tenemos un problema con el cargo final del servicio». Héctor se enderezó, agradecido por tener una distracción técnica que lo alejara de mi mirada inquisidora, y adoptó su máscara de hombre de negocios ofendido por la incompetencia ajena. «¿De qué estás hablando?», espetó, elevando la voz para que todos notaran su autoridad sobre el personal de servicio.
El pago estaba programado automáticamente para las 9 en punto. No me molestes con tonterías administrativas en medio de mi aniversario. El camarero, sin perder la compostura, le mostró la pantalla iluminada del dispositivo, donde un mensaje en letras rojas parpadeaba cruelmente. Lo sé, señor, pero el sistema ha rechazado la transacción 3 veces consecutivas. El monto restante de $5.200 ha sido denegado por el emisor de la tarjeta. Necesitamos una forma de pago alternativa para poder servir el brindis de champán francés que solicitó. La vergüenza coloreó las mejillas de Héctor de un rojo intenso, contrastando violentamente con la palidez de unos segundos antes. Ser cuestionado por dinero frente a la élite de la ciudad era su peor pesadilla hecha realidad. Con una risa forzada y despectiva, sacó su billetera de piel de cocodrilo y extrajo la tarjeta American Express Centurion negra, el plástico que yo pagaba y que él exhibía como un trofeo de su propio éxito inexistente. «Estas máquinas siempre fallan cuando hay mala señal», dijo en voz alta, dirigiéndose a la audiencia como si estuviera dando una lección de tecnología, y deslizó la tarjeta con un gesto teatral y prepotente. «Pásala de nuevo y asegúrate de traer las botellas inmediatamente. Mis invitados tienen sed». Todos los ojos se clavaron en la pequeña máquina, esperando el pitido de aprobación que restauraría la normalidad. El camarero insertó la tarjeta, tecleó el monto y esperó los segundos interminables que tarda el sistema bancario en procesar la solicitud. El silencio era tal que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. De repente, la máquina emitió 3 pitidos cortos y secos, un sonido de negación inequívoco que resonó como una sentencia judicial en el comedor de lujo. «Transacción denegada. Contactar al emisor», leyó el camarero con voz neutra, devolviendo el plástico negro que ahora no valía más que un trozo de basura reciclable. Héctor miró la tarjeta como si le hubiera mordido la mano, incrédulo ante la traición de su fiel compañera financiera. «¿Cómo que denegada? Esa tarjeta no tiene límite», gritó, perdiendo la compostura, su voz quebrándose en un gallo agudo que delató su pánico creciente. Camila, viendo que el barco de su reputación empezaba a hacer aguas por todos lados, intervino con la furia de una fiera acorralada, arrebatándole la terminal al camarero. «Eres un inútil, Héctor. Seguro olvidaste pagar el seguro o algo estúpido», siseó, abriendo su bolso de diseñador, aquel que había comprado fraudulentamente con mi dinero, y sacando su propia tarjeta dorada, una extensión de mi cuenta corporativa. «Cobra de aquí y lárgate», ordenó al camarero, insertando ella misma el plástico con dedos temblorosos por la ira, convencida de que su acceso al capital familiar era sagrado e intocable. Me miró desafiante mientras la máquina procesaba, sus ojos diciéndome: «Podrás poner llaves en la mesa, vieja bruja, pero el dinero sigue siendo nuestro». Yo sostuve su mirada con una serenidad absoluta, bebiendo un sorbo de agua mientras contaba mentalmente los segundos. 1, 2, 3. La máquina volvió a pitar. Ese sonido trino de rechazo que para mí sonaba a música celestial, confirmando que el gerente del banco había cumplido mis instrucciones con precisión militar. «Fondos insuficientes o cuenta bloqueada», anunció el camarero, esta vez con un tono menos paciente y más exigente, retirando la terminal de las manos de Camila. «Señora, si no pueden cubrir el saldo ahora mismo, tendré que ordenar a mi equipo que retire el servicio de alcohol y el postre. Son políticas estrictas de la empresa». El murmullo de los invitados se transformó en un zumbido de comentarios escandalizados. El velo de riqueza ilimitada se había rasgado, dejando ver la precariedad de sus vidas. La dinámica en la habitación cambió instantáneamente. El poder, que hasta hace 5 minutos parecía residir en la pareja joven y moderna, se evaporó como el humo, dejándolos desnudos frente a su propia insolvencia. Héctor revisaba frenéticamente su aplicación bancaria en el celular, sus dedos golpeando la pantalla con desesperación, solo para encontrar seguramente un mensaje de acceso revocado o saldos en cero. Camila se quedó paralizada, con la tarjeta dorada aún en la mano, comprendiendo por primera vez
que el grifo del que había bebido durante años se había cerrado herméticamente. Me miraron ambos al mismo tiempo, con los ojos desorbitados, uniendo los puntos entre las llaves en la mesa, mi frase de no existir y el bloqueo financiero simultáneo. «¿Qué hiciste, mamá?», susurró Héctor, su voz apenas audible por encima de los murmullos de la sala, el terror reemplazando a la arrogancia en su rostro. «¿Bloqueaste las cuentas? ¿En medio de mi fiesta? Estás loca». No respondí con palabras, simplemente alcé una ceja, un gesto mínimo que gritaba más que cualquier discurso. Me deleité en ese momento de reverso, donde ellos, los supuestos dueños del mundo, se daban cuenta de que eran meros polizones en mi barco. Habían perdido la capacidad de comprar soluciones, de tapar problemas con mi dinero, de mantener la ilusión. Ahora eran solo 2 personas desempleadas con deudas enormes y una fiesta que no podían pagar, atrapados en una trampa que ellos mismos habían ayudado a cavar durante años. Pero esto era solo el aperitivo, una pequeña muestra de control para desestabilizarlos antes del golpe de gracia. El bloqueo de las tarjetas era doloroso, sí, pero era un problema administrativo, algo que podrían intentar explicar como un error del sistema mañana por la mañana. Necesitaban entender que la pérdida no era temporal, sino total y permanente. Observé cómo uno de los socios de Héctor sacaba su propia tarjeta para ayudar, un gesto de caridad humillante que destruyó en un segundo el ego de mi hijo. Verlo aceptar esa ayuda, bajando la cabeza, fue la confirmación de que ya no era el hombre de la casa, sino un niño dependiente que acababa de perder su mesada. El reloj de pared marcó las 9:35. La fase de la humillación financiera había concluido con éxito rotundo. Ahora tocaba la fase de la ejecución territorial. La tensión en el aire era eléctrica, una mezcla de vergüenza ajena y expectativa mórbida por parte de los invitados que ya no disimulaban su interés en el drama familiar que se desarrollaba ante sus narices. Camila, recuperándose del shock inicial, se acercó a mí con los ojos inyectados en sangre, dispuesta a gritar, a hacer una escena, a echarme físicamente si era necesario para recuperar el control de su narrativa. «¡Lárgate de mi casa ahora mismo!», chilló, perdiendo toda clase, señalando la puerta con su dedo índice perfectamente manicurado. Sonreí, una sonrisa genuina y fría que nunca antes me habían visto. «¿Tu casa?», pregunté retóricamente, poniéndome de pie lentamente para quedar a su altura. Creo que es el momento de aclarar esa confusión terminológica de una vez por todas. Me giré hacia el gran ventanal, cuyas cortinas de terciopelo aún ocultaban la noche, y a mis aliados que esperaban en la oscuridad. El reverso había funcionado. Estaban heridos, confundidos y furiosos, el estado emocional perfecto para cometer errores y para recibir el impacto final. Extendí mi mano hacia el cordón de las cortinas, sintiendo la textura suave del tejido. «Permítanme mostrarles quién está realmente afuera», dije, y con un tirón firme, abrí el telón para dejar entrar la realidad brutal que aguardaba en la calle. El pesado terciopelo azul se deslizó sobre los rieles con un siseo suave, revelando el espectáculo teatral que yo había orquestado con precisión milimétrica en el jardín delantero. A través del cristal panorámico, la noche tranquila se había transformado en una escena de operativo táctico. Las luces estroboscópicas rojas y azules de una patrulla de policía giraban frenéticamente, bañando el comedor de lujo con destellos intermitentes que hacían parecer a los invitados espectros atrapados en una discoteca macabra. Junto a la patrulla, 2 camiones de mudanza blancos, enormes y sin logotipos, bloqueaban la salida de los vehículos de los invitados, sus motores diésel, ronroneando como bestias a la espera de ser alimentadas con los restos de una vida falsa. En el centro de este cuadro, iluminado por los faros de los camiones, estaba el licenciado Ramiro Cifuentes, sosteniendo un megáfono con la postura firme de un comandante en el campo de batalla. La reacción dentro del salón fue visceral. 40 copas de cristal se detuvieron a medio camino de las bocas, y el silencio que siguió fue tan profundo que el zumbido de las luces policiales parecía ensordecedor. Los socios de Héctor se pusieron de pie de un salto, derribando
sillas en su prisa, confundidos ante la presencia de la fuerza pública en una cena de gala. Camila soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca, sus ojos saltando de la patrulla a mí, con una mezcla de terror e incredulidad absoluta. Yo me mantuve junto a la ventana, recortada contra el caos luminoso de afuera, una silueta oscura que observaba la destrucción de su mundo de fantasía. No tuve que decir una palabra. Dejé que la imagen exterior hablara por mí, una demostración de fuerza que ninguna discusión doméstica podría igualar. La voz de Ramiro, amplificada metálicamente por el megáfono, atravesó el cristal y las paredes, resonando dentro de la casa como la voz de un dios vengativo. «Atención, ocupantes de la propiedad. Habla el representante legal de la propietaria, la señora Isadora Beltrán. Se les notifica que el contrato verbal de comodato precario ha sido revocado con efecto inmediato por causa de ingratitud y mala fe», anunció, su dicción legal perfecta cortando el aire. «Nocturno. Señores Héctor Beltrán y Camila Aranda, tienen exactamente 30 minutos para desalojar la vivienda. Repito, 30 minutos. Pasado ese tiempo, cualquier persona dentro será considerada intrusa y removida por la fuerza pública, bajo cargos de allanamiento de morada». Camila reaccionó con la furia de quien ve su castillo de naipes derrumbarse, corriendo hacia la puerta principal y abriéndola de golpe, dejando entrar el aire frío de la noche y el ruido de los motores. «Esto es ilegal. Es mi casa. Ustedes no pueden hacer esto», gritó hacia la oscuridad, su voz quebrándose en histeria, agitando los brazos como si pudiera espantar a la realidad con gestos. Pero su berrinche chocó contra un muro de autoridad inamovible. Un oficial de policía, alto y corpulento, subió los escalones del pórtico con paso pesado, sosteniendo una orden judicial sellada en la mano. Entró al vestíbulo sin pedir permiso, seguido por Ramiro, quien me miró por encima del hombro de Camila y asintió levemente. La fase legal estaba asegurada. «Señora, le sugiero que baje la voz», dijo el oficial con tono aburrido pero intimidante, ignorando las joyas y el vestido de diseñador de mi nuera. «Tengo aquí una orden de desalojo voluntario, inmediato avalada por la titular registral. Si no colaboran y empiezan a sacar sus cosas personales ahora mismo, tendré que esposarlos por resistencia a la autoridad y alteración del orden». Héctor, que había corrido detrás de su esposa, se detuvo en seco al ver el arma en el cinturón del policía. Su rostro se descompuso, pasando de la indignación al pánico puro en un segundo. Miró a sus amigos, a sus socios, buscando algún aliado, pero todos retrocedían, apartando la mirada, nadie dispuesto a involucrarse en un conflicto legal con la policía presente. Aprovechando la parálisis colectiva, caminé tranquilamente hacia el mueble del televisor Smart TV de 80 pulgadas que presidía la sala de estar contigua, visible desde el comedor. Con mi celular, envié la señal para proyectar la primera prueba visual irrefutable. La pantalla gigante se iluminó, mostrando una imagen en alta resolución de la escritura pública de la propiedad, con mi nombre, Isadora Beltrán, resaltado en amarillo brillante como única propietaria, y una cláusula subrayada en rojo que decía «sin usufructo vitalicio para terceros». La imagen era nítida, brutal y definitiva. Me giré hacia la audiencia estupefacta. «Ustedes siempre creyeron que esta casa era de ellos, que yo era la invitada», dije con voz clara. «La ley dice lo contrario. Ellos nunca fueron dueños, ni de un solo ladrillo». El golpe visual de la escritura desinfló cualquier argumento de derecho moral que Héctor pudiera intentar esgrimir, pero yo aún tenía munición más pesada para destruir su reputación social. «Y si se preguntan por qué una madre haría esto a su propio hijo», continué, deslizando el dedo en mi pantalla, «escuchen atentamente sus verdaderos planes para mí». Presioné el botón de reproducción y el sistema de sonido envolvente de la casa, diseñado para fiestas, amplificó el audio de WhatsApp que había interceptado días atrás. La voz de Camila llenó la sala, nítida y cruel. «En cuanto la vieja firme los papeles del asilo barato, tiramos esa pared horrible. Será mucho mejor si ella no existe». El efecto del audio fue devastador. Los invitados jadearon audibles. Una vecina se llevó la mano al pecho.
escandalizada. Escuchar la voz dulce de Camila planificando mi encierro y celebrando mi no existencia, con tal frialdad desmontó su máscara de víctima en segundos. Ella se quedó petrificada en el centro del salón, pálida como un fantasma, sintiendo cómo las miradas de admiración de sus amigas se transformaban en juicios silenciosos y repulsión. Ya no era la anfitriona elegante, era la villana de una telenovela barata, expuesta ante todos los que intentaba impresionar. Héctor intentó balbucear una excusa. «Mamá, era una broma, no lo decíamos en serio». Pero su voz temblaba tanto que nadie le creyó. «¿Una broma?», repliqué, lanzando sobre la mesa del comedor el fajo de papeles que había sacado de mi bolso. Los estados de cuenta con los gastos médicos falsos y los recibos de la tienda de bolsos. Los papeles se dispersaron como confeti acusatorio. Robarme $8,000 y etiquetarlo como tratamiento de varices para comprarte un bolso. ¿Eso también fue una broma, Héctor? ¿Falsificar mi firma para préstamos es parte del chiste? Señalé los sueltos documentos con un dedo acusador. Ahí está la prueba de su fraude. Han vivido como reyes robando a la corona, pero la monarquía se acabó hoy. Los invitados más cercanos se inclinaron para ver los papeles, murmurando entre ellos al confirmar las cifras y los conceptos. La vergüenza social era ahora absoluta e irreversible. En ese momento, el sonido de maquinaria pesada operando afuera atrajo la atención de todos hacia la ventana nuevamente. Una grúa plataforma maniobraba en la entrada circular, enganchando el Porsche Cayenne de Camila. El ruido de las cadenas tensándose y el metal crujiendo fue la banda sonora de la siguiente consecuencia. «¿Mi camioneta? ¡No! ¡Están llevándose mi camioneta!», chilló Camila, corriendo hacia el cristal y golpeándolo con los puños, olvidando toda compostura. Héctor miró hacia afuera y vio cómo su BMW también estaba siendo bloqueado por otra unidad de remolque. «¿Qué haces, mamá? Esos coches son nuestros», gritó, al borde de las lágrimas. «Corrección», intervino Ramiro Cifuentes, entrando al salón con paso calmado y sacudiéndose una pelusa invisible de su traje. «Esos vehículos están a nombre de Textiles Beltrán S.A., la empresa de la cual su madre es accionista mayoritaria única. Al no ser empleados ni directivos vigentes, y habiéndose detectado uso indebido de activos corporativos, la empresa ha ordenado su recuperación inmediata». Ramiro me miró y me guiñó un ojo imperceptiblemente. Además, dado que las tarjetas de gasolina también fueron canceladas, no llegarían muy lejos. Considérenlo un favor logístico. Ver cómo sus símbolos de estatus eran levantados en el aire y remolcados como chatarra fue el golpe final a su ego. Ya no tenían casa, ni dinero, ni transporte. «Quedan 19 minutos», anunció el oficial de policía, mirando su reloj de pulsera con indiferencia burocrática. «Les sugiero que empiecen a empacar lo esencial. Ropa y medicinas, nada de muebles, nada de electrodomésticos, nada de valor que no puedan probar que compraron con facturas a su nombre». Hizo una seña a la puerta y entraron 4 cargadores de la empresa de mudanzas. Hombres robustos que no traían cajas de cartón delicadas, sino rollos de bolsas de basura negras industriales. Se pararon en fila, esperando órdenes, contrastando brutalmente con la elegancia de los invitados y la decoración de la fiesta. Caminé hacia los cargadores, tomé un rollo de bolsas y se lo arrojé a Camila a los pies. El plástico negro aterrizó sobre el mármol, pulido con un sonido fofo y humillante. «Aquí tienen sus maletas», dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma. «Es todo lo que necesitan. Tienen el tamaño perfecto para la dignidad que les queda». Camila miró la bolsa de basura en el suelo, luego a sus invitados, y finalmente rompió a llorar. Un llanto feo y ruidoso de derrota total. No había glamour en esto, no había salida digna. Tenía que arrodillarse, tomar esa bolsa de basura y meter sus vestidos de seda dentro, frente a la mirada atónita de la sociedad que tanto veneraba. El caos se desató. Héctor y Camila corrieron escaleras arriba, seguidos por 2 policías y los cargadores para supervisar que no destrozaran nada ni robaran lo que no les correspondía. Mientras tanto, en la planta baja, el éxodo de los invitados comenzó. Nadie se despidió de ellos.
Los amigos de la pareja, incómodos y horrorizados por ser testigos de tal caída, empezaron a escabullirse hacia la salida, murmurando excusas, evitando mi mirada, tropezando unos con otros para recuperar sus abrigos y huir de la escena del crimen moral. En menos de 5 minutos, el salón, que estaba lleno de risas falsas, quedó vacío. Solo quedaban los platos de comida a medio terminar y las servilletas tiradas como banderas blancas de rendición. Subí las escaleras lentamente, saboreando cada paso, para supervisar el desalojo. En la habitación principal, el panorama era patético. Camila lanzaba ropa frenéticamente dentro de las bolsas negras, mezclando zapatos de suela roja con ropa interior y cosméticos, sollozando sin parar. Héctor intentaba meter su consola de videojuegos en una bolsa, pero el oficial lo detuvo. «¿Tiene factura de eso?», preguntó el policía. «Fue un regalo», gritó Héctor. «Sin factura se queda. Es parte del menaje de casa», sentenció el oficial. Mi hijo me miró con odio, pero yo solo vi a un niño malcriado, aprendiendo su primera lección real de propiedad. «Déjalo, Héctor», le dije. «Tienes manos. Úsalas para trabajar y comprarte otra». El tiempo se agotaba. «5 minutos», gritó Ramiro desde el pasillo. La presión hizo que sus movimientos fueran aún más erráticos. Camila arrastraba 2 bolsas pesadas que se rasgaban por el suelo, dejando un rastro de ropa cara que se salía por los agujeros. No había glamour, no había altivez. Eran refugiados de su propia ambición, expulsados del paraíso que no supieron cuidar. Los cargadores comenzaron a bajar las bolsas, tratándolas con la misma indiferencia con la que se trata a los desperdicios. Yo me paré en el marco de la puerta, testiga silenciosa de la purga de mi hogar. Finalmente bajaron al vestíbulo. Héctor llevaba 3 bolsas al hombro, sudando, con la corbata deshecha y la mirada perdida. Camila, con el maquillaje corrido y un tacón roto por las prisas, arrastraba su carga miserable. Se detuvieron frente a la puerta abierta, donde la noche fría los esperaba. No había Uber, no había coches de lujo, solo la calle vacía y oscura, ya que los invitados se habían ido hacía rato. El silencio de la casa recuperada empezaba a asentarse, pesado y limpio. «¿A dónde vamos a ir?», preguntó Héctor con voz de niño perdido, girándose para mirarme por última vez. Esperaba, quizás, que en el último segundo mi corazón de madre se ablandara, que todo fuera una lección severa pero temporal. Pero yo recordé el folleto del asilo, los planos de demolición, la soledad de mis navidades. Mi corazón no era de piedra, era de diamante, irrompible y cortante. «Tienen el mundo entero por delante», respondí, apoyando la mano en el pomo de la pesada puerta de roble. «Son jóvenes, modernos y tienen mucha energía. Estoy segura de que encontrarán su camino, lejos de mi chequera». Señalé hacia la oscuridad exterior, donde el viento movía las hojas de los árboles que yo había plantado. «La parada de autobús está a 12 cuadras. Les sugiero que empiecen a caminar antes de que llueva. Conocen el camino. Yo lo caminé muchas veces para pagar esta casa». Dieron un paso afuera, cruzando el umbral hacia su nueva realidad. Camila sollozó una última vez al sentir el frío en sus brazos desnudos. Héctor no miró atrás. Salieron de la luz cálida del vestíbulo hacia la penumbra de la acera, 2 figuras cargando bolsas de basura que contenían los restos de su vida privilegiada. Observé cómo se alejaban unos metros, empequeñecidos por la inmensidad de la noche y la magnitud de su caída. El oficial de policía sintió hacia mí, tocándose la gorra en señal de respeto, y se dirigió a su patrulla. Ramiro se quedó a mi lado, un guardián fiel. «Está hecho, Isadora», murmuró. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire de mi casa, que por primera vez en años olía solo a mí, a mi esfuerzo y a mi libertad. Miré sus siluetas alejándose bajo la luz de una farola parpadeante en la calle. No sentí culpa, solo un alivio inmenso, como si me hubiera quitado unos zapatos apretados después de una larga caminata. Con un movimiento firme y decidido, empujé la puerta de roble. El clic del cerrojo al cerrarse fue el sonido más hermoso que había escuchado en toda mi vida. Giré la llave, eché el pasador de seguridad y me apoyé contra la madera, cerrando los ojos. La casa estaba en silencio. La casa era mía. Y por fin
Yo existía. Apenas cerré la puerta. No me permití el lujo de derrumbarme en el sofá. Mi primera acción como dueña absoluta de mi destino fue llamar al servicio de cerrajería de emergencia, las 24 horas, un gasto de $350 que pagué con gusto en efectivo a un hombre somnoliento que llegó media hora después, mientras él taladraba los bombines de la entrada, destruyendo las llaves que Héctor y Camila habían usado con tanta arrogancia. Sentí que estaba extirpando un virus de la estructura misma de la casa. Le pedí instalar cerraduras de seguridad de grado bancario y un cerrojo digital del que solo yo tendría el código. Cuando el cerrajero se marchó, dejando el olor a metal limado en el aire, pasé el nuevo seguro con un golpe seco. Esa noche, por primera vez en años, dormí sin el zumbido de la ansiedad en el oído, envuelta en un silencio tan profundo y protector que parecía una manta de terciopelo. A la mañana siguiente me desperté tarde, a las 9, sin los gritos de Camila regañando al servicio, ni la música estridente de Héctor. Bajé a la cocina en bata, preparé café en mi vieja cafetera italiana, la que ellos habían escondido porque era fea, y me senté en la terraza a ver el amanecer sobre mi jardín. El aire olía diferente, limpio de tensiones y pretensiones. Llamé inmediatamente a la empresa de seguridad para la instalación del sistema de cámaras de vigilancia perimetral que había diseñado en mi cabeza. 6 ojos electrónicos de alta definición, cubriendo cada ángulo muerto, con monitoreo directo a mi celular. Ya no habría puntos ciegos ni conspiraciones susurradas en los rincones. Mi hogar sería una fortaleza transparente bajo mi mando exclusivo. Dediqué la semana siguiente a la purga, estética, un exorcismo visual necesario para reclamar mi espacio. Contraté un equipo de limpieza profunda para eliminar cualquier rastro de su paso. El perfume empalagoso de ella en los armarios, las revistas de coches de él en los baños, los adornos minimalistas fríos que habían impuesto en la sala. Pero la transformación más simbólica ocurrió en la antigua habitación principal, la guarida de la pareja real. Mandé arrancar la moqueta gris perla que Camila adoraba y recuperé el suelo de madera, original que mi esposo y yo habíamos instalado. Abrí las ventanas de par en par para que saliera el olor a encierro y egoísmo, y metí caballetes, lienzos vírgenes y cajas de óleos que llevaban 40 años acumulando polvo en el ático. Ese espacio, que antes era un monumento a la vanidad y al consumo vacío, se convirtió en mi estudio de pintura, recuperando la pasión que sacrifiqué en el altar de la maternidad y la supervivencia económica. El olor a trementina y aceite de linaza reemplazó al aroma de lociones caras. Me paré frente al primer lienzo en blanco con el pincel en la mano, sintiendo cómo la memoria muscular despertaba. No pinté paisajes tristes ni bodegones oscuros. Pinté con colores vivos, rojos y ocres, plasmando la fuerza del fuego que había tenido que invocar para salvarme. Cada pincelada era una afirmación de identidad. Ya no era la viuda, ni la madre abnegada, ni la suegra estorbo. Era Isadora, la artista, la creadora, la mujer que se bastaba a sí misma. Las nuevas reglas de interacción familiar se establecieron con la frialdad de un tratado de armisticio. A través de Ramiro, les hice llegar un documento notarial con las condiciones innegociables para cualquier contacto futuro. No habría llamadas telefónicas llorosas a medianoche, ni visitas sorpresa, ni correos electrónicos pidiendo préstamos puente. El acceso a mi persona quedaba restringido a una ventana estricta. Los domingos de 4 a 5 de la tarde. 1 hora semanal, 60 minutos, cronometrados. Y las condiciones eran draconianas. Héctor debía venir solo, sin Camila, y debía dejar su teléfono celular en una caja de seguridad en la entrada. No quería grabaciones, ni distracciones, ni mensajes de texto ocultos pidiendo instrucciones a su esposa. El primer domingo de este nuevo régimen, esperé en la sala de estar, sentada en mi sillón favorito con un libro en la mano, controlando el reloj. A las 16 horas en punto, sonó el timbre. Al abrir, vi a Héctor parado en el Poznan-Stior pórtico. No había llegado en un BMW, sino que se veía sudoroso. Probablemente había caminado desde la parada del autobús, porque ya no tenía crédito para taxis. Llevaba la misma ropa que la noche del desalojo, lavada pero sin planchar, y su postura era la de un hombre derrotado, con los hombros caídos
y la mirada clavada en sus zapatos desgastados. «Hola, mamá», murmuró, con una humildad que no le conocía desde que tenía 10 años. Lo dejé pasar sin abrazarlo, manteniendo la distancia física y emocional que ahora era mi escudo. «Deja el teléfono en la caja, Héctor», le ordené suavemente, señalando el recipiente metálico en la consola de entrada. Él obedeció sin rechistar, depositando el aparato como quien entrega un arma al entrar en zona neutral. Nos sentamos en la sala, con el tic-tac del reloj de péndulo, marcando el ritmo de la conversación. No le ofrecí comida ni dinero. Le ofrecí un vaso de agua del grifo. Me habló de lo difícil que era encontrar trabajo sin referencias, de que vivían en un motel barato en las afueras, de que Camila estaba histérica. Escuché sin interrumpir, con la imparcialidad de un juez que escucha una confesión, asintiendo levemente pero sin ofrecer soluciones mágicas. «No nos vas a ayudar, ¿verdad?», preguntó cuando faltaban 10 minutos para que terminara su hora, con un hilo de esperanza desesperada en la voz. Lo miré a los ojos, esos ojos que eran iguales a los de su padre, pero vacíos de carácter. «Ya los estoy ayudando, hijo», respondí con calma. «Les estoy dando el regalo de la necesidad. El hambre agudiza el ingenio. Es la primera vez en tu vida que tienes la oportunidad de sentirte orgulloso de algo que consigas por ti mismo. No te voy a robar esa experiencia volviendo a te abrir la billetera». Él bajó la cabeza, entendiendo por fin que el banco de mamá había cerrado para siempre y que la quiebra era definitiva. A las 17 horas en punto, me puse de pie. «El tiempo ha terminado, Héctor», dije, abriendo la puerta principal. Él se levantó lentamente, recogió su teléfono de la caja y se detuvo en el umbral, mirándome con una mezcla de miedo y respeto que nunca antes había visto. «Adiós, mamá», dijo, y esta vez sonó real. Lo vi bajar las escaleras y caminar hacia la calle, una figura solitaria enfrentando al mundo real, sin la red de seguridad que lo había mantenido infantilizado durante 3 décadas. Cerré la puerta de nuevo, y el sonido del cerrojo fue la confirmación de que mi pedagogía dura estaba funcionando. Regresé a mi estudio de pintura, donde la luz de la tarde entraba dorada y cálida, iluminando el cuadro a medio terminar. Me sentí llena, completa. La soledad que tanto temía antes se había revelado como una compañera leal y creativa. Un espacio de libertad donde no tenía que rendir cuentas a nadie, ni soportar desprecios velados. Mis cuentas bancarias estaban seguras, mi patrimonio protegido, y mi dignidad, que había estado raída y pisoteada, ahora brillaba nueva y fuerte. Había recuperado mi casa, pero más importante aún, me había recuperado a mí misma de las garras de una devoción materna mal entendida. Miré por la ventana hacia el jardín, donde las flores que yo había plantado seguían creciendo, indiferentes al drama humano, siguiendo su ciclo natural de poda y florecimiento. Yo había podado las ramas secas de mi árbol genealógico, y ahora, finalmente, el tronco podía respirar y crecer hacia el sol. No había rencor en mi corazón, solo una justicia serena y una claridad absoluta sobre el futuro. Mis días de sacrificio habían terminado. Comenzaban mis días de cosecha. Tomé el pincel, lo mojé en un rojo carmesí vibrante y di una pincelada audaz sobre el lienzo, sonriendo ante la ironía de su destino y la paz del mío. Ellos creyeron que podían desecharme como a un trasto viejo, subestimando la resiliencia de quien construyó los cimientos sobre los que caminaban. Pensaron que mi vida no tenía valor sin su presencia, que yo me marchitaría en la oscuridad si ellos dejaban de brillar a mi alrededor. ¡Qué equivocados estaban! La frase final de nuestra historia no la escribirían ellos en sus redes sociales, ni la murmurarían en sus círculos de chismes. La frase final la pronunciaría yo, aquí, en el santuario de mi victoria silenciosa, como un epitafio a su avaricia y un himno a mi liberación. Limpié el pincel con un trapo, miré mi obra terminada y susurré al aire tranquilo de mi mansión recuperada. Querían vivir sin mí, ahora aprendan a vivir sin mi dinero.